Y bueno, vamos a conversar con Pedro Donoso porque ha sido una semana realmente intensa, de mucho movimiento, de muchos cambios también que se están dando a la interna del gobierno, por ejemplo, con estas fusiones anunciadas, con esta campaña que pretende presionar a la Corte Constitucional. En medio de toda esta situación también se ha liderado, el presidente lideró esta marcha el martes después del feriado, midiendo también su músculo en las calles por primera vez, el bautizo, digamos, del presidente Noboa en las calles. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué podemos analizar de lo que está haciendo el gobierno, de las cartas que ha jugado, de la oposición que tiene o no, y de lo que podría pasar? Porque también hay una consulta popular que se está analizando, que se tiene que analizar y que tentativamente podría darse en diciembre. ¿Cómo va a llegar el presidente hasta diciembre? ¿Qué aciertos o desaciertos ha tenido en medio de toda esta situación compleja que vivimos, con una crisis de inseguridad, crisis también en el sistema de salud, violencia, en fin, tantas cosas que están sucediendo simultáneamente? Gracias a Pedro Donoso, director general de ICARE. Gracias por acompañarnos, Pedro, qué gusto. Y bueno, ¿cómo lo ve usted todo lo que ha venido pasando? Bienvenido. Hola Verónica, gracias por la invitación. Creo que lo más interesante es ver que la política se está jugando en el terreno de la percepción, diría yo, ¿no? Es decir, es muy interesante lo que está pasando en el Ecuador, más allá de que estamos de acuerdo o en desacuerdo. La realidad es totalmente distinta a la percepción, ¿no? Es decir, finalmente el gobierno ha ganado el relato y señala a la Corte Constitucional como el enemigo de turno, ¿no es cierto?, el responsable finalmente de la violencia. Cuando, si volvemos finalmente a la realidad, vamos a ver, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa tiene menos del 13% de ejecución presupuestaria en el primer semestre del 2025, ¿no? Estos son datos del Observatorio del Gasto Fiscal. O el Ministerio del Interior, por ejemplo, que tiene menos de el 20% igual de ejecución presupuestaria. Claro. La pregunta es, ¿no será esa la razón finalmente de la violencia incontrolable y no la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La realidad también nos dice finalmente que el primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia, ¿no es cierto? Leía, por ejemplo, un titular de Primicias que decía que en Tungurahua, una de las provincias más seguras del país, las muertes violentas subieron en 458%. Es decir, digamos, ahorita las cifras son abominables. Comparando con el mismo periodo, digamos, de enero a junio del 2024 con enero a junio del 2025, las muertes violentas han subido un 47% y las muertes violentas en menores de 10 a 18 años un 68%. Es decir, esto debería bastar finalmente para que los números del presidente Noboa sean muy malos, y no son así. La última encuesta de julio, ¿no es cierto?, del CIES, digamos 12 y 13 de julio, con 820 casos, Quito, Guayaquil, nos dice que el presidente Noboa tiene un 59% de valoración positiva. Menos en Guayaquil que en Quito sí, pero es, digamos, una valoración positiva alta, ¿no? Entonces, el gran acierto del gobierno ha sido lograr que la discusión y la disputa política se dé en el campo de la percepción y no en el campo de la realidad. Yo creo que finalmente eso es algo que está ganando. La gran pregunta es ¿hasta cuándo? Usted me decía cómo llegará diciembre el gobierno. Es incierto, ¿no es cierto? Es incierto porque es incierto lo que sucede en el Ecuador, ¿no? Así es decir, no sabemos aún cómo le va a desgastar, por ejemplo, yo diría que problemas más plausibles, ¿no es cierto?, más tangibles, cómo le va a desgastar la crisis en la salud, más que finalmente su tensión con la Corte Constitucional, porque eso es un tema que quizás preocupa finalmente un círculo rojo. Vamos a ver si es que de una u otra manera hay un estiaje o hay apagones, vamos a ver si la violencia baja o sube, es decir, el Ecuador es Ecuador de minutos finalmente, ¿no es cierto? Somos un país de muy corto plazo y habrá que ver los últimos, digamos, días o semanas para ver cómo le va al presidente en la consulta popular. Ahora, Pedro, ¿cómo se logra mantener estas situaciones tan críticas en el terreno de la percepción y que no le golpee tanto en la popularidad del presidente? Porque eso es bastante increíble. Ha subido el IVA, bueno, la gente lo ha aceptado. Tuvimos apagones de 15 horas del año pasado. La gente lo ha aceptado. ¿Qué pasa? ¿Cómo logra tener esa popularidad? Lamentablemente no tenemos esa respuesta. Incluso desde ICARE vamos todos los días intentando... Es un caso de estudio que se sigue estudiando. Sí. Increíble. Intentando, digamos, tener como una respuesta porque, a ver, si vamos a la lógica de la comparación, no es muy técnico lo que voy a decir, pero si vamos a la lógica de la comparación, el presidente Lasso por menos salió con menos del 20% de valoración positiva. Y cuando yo digo el presidente Lasso, no digo un presidente de hace 150 años, digo un presidente de hace 20 meses. Es decir,
Porque el tiempo ha sido muy corto finalmente para trastocar todo, ¿no es cierto? Yo siempre repito esto, en el Ecuador nada está en su lugar, ¿no? Podríamos sostener como hipótesis que hay quizás finalmente unos nuevos mediadores sociales que no estamos nosotros entendiendo, hay quizás unas nuevas causas, unas nuevas disputas. Es como muy, muy complejo. Esta disociación entre realidad y percepción se ve más evidente cuando, por ejemplo, vemos la encuesta de junio del CIES, ¿no? En la encuesta de junio del CIES se hacen dos preguntas que son claves. ¿Quién es el responsable de resolver la violencia? Y la encuestadora plantea como respuesta gobierno y presidente distintos. Pero, digamos, en la suma, para esa pregunta, gobierno y presidente suman más o menos el 60%, digamos, ¿no? Que son los responsables de resolver la violencia. Claro. Y cuando se les pregunta quién es el responsable del repunte de la violencia, hay un 44% que dice presidente y gobierno. Y esa misma encuesta finalmente arroja en junio una valoración positiva por sobre el 50% del presidente, porque además entre junio y julio ha subido 10 puntos. Entonces, es muy difícil tener una respuesta. Nosotros aún no logramos concretar, digamos, una conclusión, valga la redundancia, del tema. Bueno, es realmente un caso de estudio, como dice Pedro, increíble, según las cifras que nos cuenta. Ahora, ¿qué podemos decir de la comunicación, por ejemplo, que ha tenido el presidente? Sin duda, es un nuevo liderazgo el que estamos viendo, es una comunicación distinta, no es el presidente acartonado, el político acartonado que bueno, hemos estado acostumbrados a ver. ¿Cómo le podemos catalogar entonces al presidente Noboa, tomando en cuenta, bueno, cómo ha sido su liderazgo en este último tiempo? Digamos, yo creo que no solo es un tema de comunicación. Nosotros siempre decimos la comunicación es lo menos importante de lo más importante. Nunca es un tema de comunicación, ¿no siento? Creo que la comunicación es un accesorio muy importante, pero es un accesorio al fin, es decir, termina siendo secundaria. Creo que la gestión política de nuevo ha sido exitosa, digamos, ¿no? Esta gestión de finalmente lograr en el anterior periodo de la Asamblea, ADN llegó con menos de 14 asambleístas y terminó con más de 35, ¿no? Hoy, evidentemente, digamos, tiene una mayoría que rompe cualquier lógica finalmente, ¿no? 3 asambleístas de Pachacuti ya forman parte de la bancada de ADN, ¿no es cierto? Las pérdidas que ha sufrido, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, es decir, la operación política ha sido exitosa, ¿no? Y la operación finalmente, además de Noboa señalando y cooptando los poderes del Estado o manteniendo, por ejemplo, esto es bien interesante también, manteniendo casi 9 organismos del Estado encargados, ¿no? Es decir, tienes un Consejo de la Judicatura encargado, tienes un Tribunal Contencioso Electoral encargado, tienes una Fiscalía encargada, tienes un Consejo Nacional Electoral encargado. ¿Y por qué esto es importante? Porque el momento en que las autoridades de control son encargadas, son más permeables a la presión política, porque estás encargado finalmente, ¿no? Y la amenaza está en, o haces lo que yo te digo, no digo que esto esté sucediendo, pero es más fácil que eso suceda, o haces lo que yo te digo, o el concurso, digamos, se mueve, ¿no? Y además toda la presión que logra finalmente el gobierno de Noboa en Consejo de Participación Ciudadana. Estamos viendo con la misma Corte Constitucional. Entonces, si bien la comunicación no es lo más importante, podríamos considerar que ha sido efectiva. No puedo concluir que esa es la herramienta que logra que la percepción devore la realidad. No tengo esa conclusión, no lo puedo concluir. Pero yo diría, digamos, que es un aporte importante y no solo es una comunicación, digamos, visual, es una comunicación conceptual también, finalmente, ¿no? Es decir, Así esto es. que el filósofo coreano alemán dice, la estética de lo pulido, dice él, ¿no? La estética de lo pulido no es solo lo bello, sino tiene que ver con lo que no crea conflicto, lo que baja las tensiones, a pesar de que esta semana hemos visto a un Noboa tensionar, pero esa no ha sido la característica de su gobierno, ¿no? Así es. Hablemos de lo que ha pasado esta semana, amigos. Son las 7:30. Conversamos con Pedro Donoso, director general de ICARE. Bueno, vimos, mucha gente que estamos en esto del círculo de la política, que estamos enterados minuto a minuto de lo que sucede, el tema de la Corte Constitucional. Vimos, una campaña un tanto grotesca de presiones en contra de la Corte Constitucional. Sacan estas vallas con los rostros de los jueces. Antes de esto aparece días pasados un contador de muertes, en fin. Esto obviamente el gobierno se deslinda, dice que no tiene nada que ver, pero coincide con la narrativa comunicacional que menciona, ¿no? Que son 9 entronados, que no dan la cara, en fin. De todas maneras, esta marcha que es liderada por el presidente, ¿qué podemos pensar de lo que ha pasado con esa marcha, de lo que le va a servir políticamente al presidente? Bueno, ¿para qué? ¿O será algo que se va a diluir en medio de tanta cosa que sucede? ¿Cómo lo ve usted, Pedro, esa táctica, esa técnica que utilizó el presidente al liderar una marcha, al hacer una campaña de alguna manera de presión contra la Corte Constitucional?
A ver, primero habrá que ver cuantitativos que nos digan si funcionó o no funcionó. Es decir, si es que, porque el objetivo finalmente no es la marcha, el objetivo finalmente no es el baño de popularidad, el objetivo es ver si es que los números, digamos, en encuestas y los cuantitativos y los demoscópicos demuestran que la ciudadanía apoya la tesis del Ejecutivo, digamos, ¿no? Para ver cuál es el resultado en la pregunta de la consulta popular. Lo que se está preparando es la ganancia en esa pregunta de la consulta popular, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la censura política de parte de la Asamblea de los jueces de la Corte Constitucional. Además, que dicho sea de paso, lo que se está proponiendo o lo que se establece en el marco constitucional sería que sean destituidos con 77 votos. Esto es una locura. Es decir, puede destituir la Asamblea a jueces de la Corte Constitucional con 77 votos, simple. pero para destituir a un ministro necesita 101. Así es. Es una locura, finalmente. Y a la larga es la construcción de la Constitución de Montecristi, digamos, eso hay que decirlo, ¿no? Pero claro, habrá que ver finalmente cuáles son los resultados. Yo creo que la marcha en sí mismo no es un elemento analizable a profundidad, porque no es real finalmente, ¿no? Porque se sabe que además vinieron buses, se sabe que finalmente es una marcha, digamos, propuesta desde ADN, no es una marcha genuina, no es una propuesta genuina, ¿no? Ahora se lo hacía en gobiernos pasados, por ejemplo, en el gobierno de Correa era muy común, ¿no?, hacer esto. Absolutamente. Y es lamentable lo que pasa en el Ecuador igual, ¿no? Que otra vez repito lo que siempre digo, este país del quién y no del qué, ¿no? Es decir, gente que rabiosamente señalaba a Correa por hacer esto, pero que hoy aplaude rabiosamente al presidente, ¿no? Es decir, esta cosa tan extraña que es del Ecuador, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que medir finalmente cuál es el éxito, pero claro, el gran objetivo, digamos, lo que en efecto hay que medir es la consecuencia del hecho político, es decir, de la marcha, para ver cuáles son los números que podrían sostener una victoria en esta pregunta en la consulta popular. Bueno, ahora mirando para adelante, Pedro, ¿qué tendrá que hacer el gobierno para al menos mantenerse bien y llegar bien a la consulta popular? Porque hemos visto muchas veces que, aunque puedan ser buenas las preguntas, como las que planteaba Lazo, si es que no tiene la popularidad, la gente va a votar no porque rechaza al presidente. Entonces, ¿qué tendrá que hacer para, bueno, jugar bien las cartas y salir airoso al menos en esta consulta que está planteando? Digamos, claro, contestar la pregunta de qué tiene que hacer el gobierno, incluso me parece además medio incómodo, porque voy a decir, el gobierno debería seguir jugando con la percepción, cosa que no creo que está bien, pero bueno, finalmente eso es lo que debería hacer. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? Es que esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Pero el manual no nos ha servido, es lo que usted muy bien decía, es decir, presidente, no sube el IVA porque va a perder una elección, no retire los subsidios porque va a perder una elección, ¿no es cierto? Este es un presidente que le ganó a su adversaria 1.3 millones de votos de diferencia, solo superado por Jaime Roldós en el 79, ¿no? Pero además hizo todo lo que no hay que hacer y finalmente le sigue funcionando. Ahí la gran pregunta es hasta cuándo y es como muy difícil determinar la respuesta. Sin embargo, sí me atrevería a decir que si se mantiene la falta de gestión, esto sí puede causar una mella, digamos, ¿no? Ahí quizás me albergo en la encuesta de junio del CIES que un poco les decía, ¿no? Que si bien eran altas, digamos, los valores de valoración positiva, igual eran bajos comparados con julio, en donde después repuntó. No sé si el juego de la percepción le siga beneficiando, no sé si eso tiene un tiempo de caducidad corto. Creo que sí tiene que mejorar, digamos, el tema de la gestión. No puede ser finalmente que el Ministerio del Interior, que es el encargado de combatir la violencia, tenga menos del 20% de ejecución presupuestaria. Es que ahí está el problema. El problema no está en los jueces, en los chonequiles. No. Está finalmente que el Ministerio del Interior no ha ejecutado el presupuesto, que es la evidencia de la ineficiencia y de la ineptitud en el Estado. Es como la comprobación mayor de las cosas, ¿no? Claro, lo que le cabe ahora es hacer gestión y que eso obviamente se comunique. Y bueno, en medio de todos estos cambios, de estas fusiones, ¿cómo ve qué tan acertado sea el hecho de desvincular a tantos trabajadores, el hecho de hacer estas fusiones, estas absorciones de entidades estatales? Yo creo que el decreto 60, que es el que inicia finalmente aquello, sí, voy a hablarlo políticamente porque técnicamente no estoy capacitado para responder, pero creo que sí puede ser finalmente un parteaguas, porque quizás la gran ventaja que tenía Noboa era que al ser un indefinido ideológico, ¿no es cierto?, no tener claridad finalmente, era un blanco móvil para la oposición, era difícil dispararle, es decir, tomaba medidas de izquierda, de derecha, de centro, era indescifrable, como él mismo dice, ¿no? Sin embargo, cuando ya adoptas el despido de 5,000 funcionarios públicos, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, y la fusión de ministerios,
lo que haces es darle una razón a la izquierda dispersa, a la oposición dispersa para que se unan finalmente, ¿no? Y con eso poder hacer oposición. Creo que el decreto 60 sí puede marcar un antes y un después, ¿no? Es decir, Leonidas Díaz acaba de anunciar una marcha para el 14 de agosto. Creo que esa marcha no hubiese tenido la razón de ser sin el decreto 60. Entonces, quizás finalmente eso sí puede ser un parteaguas, ese sí puede ser, digamos, un nuevo momento que un poco nos demuestra que quizás las próximas semanas serán de mucha convulsión social. Ese podría ser un escenario de alta probabilidad. Bueno, estaremos pendientes y siguiendo, tomándole el pulso a la política ecuatoriana, que siempre es interesante porque nunca hay temas para aburrirse. Gracias a Pedro Donoso, director general de ICARE, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Verónica. Saludos.